el que suscribe el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del Grupo Parlamentario de Revolución Democrática de la 53ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con la facultad que me confiere los artículos 118, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 95 y 96 de Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, somete a consideración esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto, por la cual se reforman y adicionan párrafos y fracciones a los artículos 202 bis y 202 ter del Código Penal para el Estado de Morelos. Si bien es cierto, en las leyes de nuestro país y particularmente de nuestro Estado, ya se reconocen los derechos fundamentales de las personas a vivir en una vida libre de violencia, de conformidad con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y a la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar. Ambas para el Estado de Morelos, y que dentro de nuestra legislación penal se encuentran sancionadas con una pena corporal la comisión del delito de violencia familiar. Es cierto también que los esfuerzos para su cumplimiento no han sido insuficientes para combatir este tema en particular. Ello nos lleva a realizar una revisión en el delito de violencia, en violencia familiar, regulando así los artículos 202 bis, 202 ter, 202 cuarter del Código Penal en vigor, los cuales se considero que están por debajo de los estándares de protección internacional que señalan los tratados internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, por lo que ante la creciente violencia en la familia, que finalmente redunda en violencia en la sociedad, resulta de suma importancia tener una mayor protección a la familia y en las relaciones que producen y rodean a esta, con la finalidad de tener en el futuro una mejor sociedad. Por una parte, se observa una creciente protección de las mujeres y adolescentes en la vida libre de la violencia, pero vemos que con ello no tienen la misma evolución dentro de la norma penal, ya que la última reforma al artículo 200 bis del Código Penal para el Estado de Morelos se dio mediante el decreto número 716, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, de número 4612, de fecha de 14 de mayo de 2012. Y el artículo 200 ter del mismo ordenamiento legal no ha sido tocado de su adición en el citado Código Penal. Sin embargo, escuchamos a diario en periódicos de circulación local y redes sociales hechos relacionados con la violencia familiar que ha crecido alarmantemente en los últimos años en México, ya que de acuerdo a las encuestas elaboradas el Instituto de la Juventud y el Instituto Nacional de Geografía, INEGI, sobre la violencia en relación al noviazgo, manifestada que el 76% de los jóvenes en México experimentan violencia durante esta etapa de su relación. De tal suerte que vemos que es imperativo armonizar nuestra actual norma penal con las normas internacionales, como lo han hecho otros estados, como hoy Ciudad de México y Nayarit, ya que en nuestra actual legislación penal el delito de la violencia familiar equiparada se encuentra regulada de tal manera que no garantiza la protección de las mujeres y adolescentes a una vida libre de violencia en el noviazgo, pues vemos que no se tiene ningún tipo penal suficiente para enjuiciar a los responsables de la omisión de estos delitos, ya que no extienden hasta la violencia ejercida en el noviazgo. De igual forma, advertimos que el artículo 202 bis del Código Penal se regula el delito de violencia familiar, estableciendo que comete ese delito el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, controlar, a agredir de manera física, verbal, psicológica y emocional, sexual, patrimonial o económica. Sin embargo, no lo regula lo relativo a las definiciones de cada uno de estos tipos de agresión, ya que si bien en el cúmulo normativo internacional y local, particularmente la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar en el Estado de Morelos, se encuentra establecido que se debe atender por cada uno de estos tipos de violencia mencionados. No debemos soslayar que en materia penal existen los principios de legalidad y reserva de ley, que en general establecen que no pueden haber delitos sino establecer
previstos en la ley penal, por lo que es adecuado y permitente que dentro de los artículos que describe a el hecho delictivo, en adelante se señalen las definiciones de los tipos de violencia, agresión o regula la conducta del sujeto activo del delito, así como incluir las reformas expuestas por el artículo de violencia familiar equiparadas. De tal suerte, debemos advertir que es importante atender la presente reforma, ya que en la actualidad nuestra legislación establece que el delito de violencia familiar y equiparada solo puede cometerse cuando los sujetos activos y pasivos del delito habiten en la misma casa. Sin embargo, tal situación no puede estar más alejada de la realidad, ya que, como lo hemos precisado, dicha conducta delictiva ha sido en crecimiento respecto a las relaciones del noviazgo, los cuales se dan situación de hecho que no requiere que las partes involucradas habiten el mismo domicilio. Por lo tanto, al establecer en nuestra legislación penal que el delito de violencia familiar equiparada puede cometerse dentro o fuera del domicilio conyugal, con ello reduciremos una gran y número de cantidad de asuntos ventilados en los juzgados del orden penal del Estado de Morelos, en donde se quedan impunes los casos en los que las mujeres y adolescentes son maltratadas por su pareja y quedan impunes esos actos, los cuales incluso potencializa la agresión que puede llevar a cabo incluso a la muerte. Atento al anterior, someto a consideración del Pleno del H. Congreso la iniciativa de decreto para que quedar como sigue. Artículo único. Se adiciona al párrafo cuarto y fracción 1 y quinta al artículo 200 bis y se reforma el primer párrafo y adiciona un segundo y un tercer párrafo, así como las fracciones 1 y la fracción 6, artículo 202 ter del Código Penal para el Estado de Morelos. Por todos los argumentos que antecede, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma, adiciona párrafos y fracciones a los artículos 202 bis y 202 ter del Código Penal para el Estado de Morelos. Primero, el presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. Segundo, remítase al presente decreto titular del Poder Ejecutivo del Estado para los efectos de los artículos 47 y 70, fracción 17 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Morelos, dado en el Palacio Legislativo del Estado de Morelos a los 15 días de marzo del 2016.